Hola, 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 ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy, pero muy bien, estimada comunidad de YouTube. Primero que nada, agradecerles porque mes a mes, de a poquito, pero a cada ratito, como diría una colega colombiana, este canal está creciendo y esto es gracias a ustedes, gracias a la interacción, a las reproducciones. Evidentemente, el canal está teniendo distintas secciones, las secciones del consultorio session, estoy teniendo algunos análisis, algunas reacciones. En algún momento subiré algún contenido jurídico, pero entiendo que la comunidad está más diversificada. Y ahora voy a continuar con esta sección de análisis político, porque me gusta mucho la política relacionada con los trabajadores. Entonces, en esta oportunidad lo que me toca hacer es analizar qué le espera a los trabajadores si el candidato Sergio Tomás Massa es presidente de la nación. Ya lo hicimos con Javier Milei, ya lo hicimos con Patricia Bullrich y hoy es el turno de Sergio Tomás Massa. Es difícil analizar un candidato cuando ese candidato es del peronismo, entendiendo que el peronismo suele ser una sola cosa y una multiplicidad de cosas. Entendiendo que el peronismo, porque Unión por la Patria, independientemente que intenta despersonalizar como los movimientos del siglo XXI en un eslogan, pero es cierto que la Argentina tiene un gran perfil presidencialista. Toda la región latinoamericana es presidencialista, ¿no? Y el presidencialismo extremo lleva siempre a los personalismos. Y yo creo que el gran personalismo, quizás el último, ¿sí? Que puede conmemorar la historia argentina, tiene que ver con Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón, un militar que estratégicamente observa en sectores trabajadores, ¿sí? En sectores cabecitas negras, como se le decía en la época, un impulso de poder que a través de la doctrina de la inclusión, a través de observar ese fenómeno, por eso yo entiendo que independientemente de todas las cosas que se digan de Perón, yo creo que él fue un gran sociólogo de época, eh, generó una doctrina, la doctrina peronista, que hasta el día de hoy genera el personalismo más importante quizá de la República Argentina. Entonces el candidato del peronismo tiene una mochila histórica de representar a los sectores populares, de representar a los trabajadores formales e informales, obviamente, de encarnar los intereses del sector productivo industrial. Y entiendo que Sergio Massa hoy viene a ocupar una suerte de síntesis en esa gran variedad de políticos de izquierda, políticos de centro derecha, políticos del peronismo clásico, políticos del peronismo más marxista, por decirlo de alguna manera. Hay de todo dentro del peronismo. Hay una famosa frase que dice que se es peronista solo con la sola afirmación de que uno lo es, ¿no? Eh, Porque de cierto es que Juan Domingo Perón tuvo a lo largo de los años, a lo largo de su espacio, una síntesis. ¿Y por qué hago esta introducción para poder hablar de Sergio Massa? Y precisamente porque hoy si vos hablás con la gente del peronismo, no muchos van a decir que están tan conformes con la elección del candidato. Sergio Massa es como el hijo pródigo, en este caso del kirchnerismo, una persona que fue funcionario toda su vida, o sea, un político con carrera estatista, una persona que en funciones se recibe de abogado, me acuerdo que trabajaba para la ANSES en esa época, era el titular de ANSES, una persona que logró ser jefe de gabinete, una persona que fue intendente de Tigre mucho tiempo,
una persona que logró ser oficialismo, pasó a ser oposición, formar su partido político con fuerza propia, es ser tercera fuerza nacional, Frente Renovador, en la época que existía Frente de Todos, cuando Juntos era Cambiemos, y bueno, el Frente Renovador era lo que se decía a la ancha vereda del medio, ¿no? Esa tercera fuerza nacional. Le ganó al oficialismo las elecciones. Fue uno de los principales opositores al kirchnerismo. O sea, una fuerza que lo acobijó mucho tiempo. Luego, con el gobierno de Macri, vuelve a la fuente, acuerda con sectores de la cámpora y construyen lo que fue el Frente de Todos. Un frente que termina ganando las elecciones con Alberto Fernández, y este Sergio Massa, opositor, pasa a ser un Sergio Massa institucional, que fue presidente de la Cámara de Diputados con una honorable tarea, ¿sí? Recordemos que fue el presidente de la Cámara de Diputados en plena pandemia. Ustedes se acuerdan la imagen de la Cámara de Diputados cuando la llenó de pantallas. Un tipo muy dialoguista con la oposición. Siempre se dijo que Sergio Massa tiene muy buena relación con el Círculo Rojo, es decir, con los sectores de poder. Y hoy es el candidato del peronismo. Un peronismo que a mi modo de ver es bastante estigmatizado. Un peronismo que a mi modo de ver es foco o blanco constante de las frustraciones que tiene nuestro país. Un peronismo al cual se le indilgan que gobernó los últimos 70 años cuando en realidad gobernó solo 25 de los últimos 70, porque hay que descontar los periodos que gobernó el radicalismo, hay que contar los periodos del golpe de Estado. Un peronismo bastante golpeado, ¿sí? Pero si yo hice esta síntesis de dónde viene el candidato, tiene que ver con que hay una cualidad que, aún en el presente y rompiendo el esquema de todo candidato, tiene Sergio Massa, que es que gestiona. Y por eso nosotros hoy tenemos un candidato, cuando digo nosotros digo la Argentina, que contra toda lógica, en un momento de crisis, en un momento donde el país se está incendiando, hay un candidato que, además de jugársela por ser el candidato a presidente, es el ministro de Economía, ¿no? Con lo cual, si nosotros tenemos que darle un atributo a Sergio Massa, podríamos decir que es de todos los candidatos, quizás Schiaretti podría estar en la misma sintonía porque también es un hombre de Estado. Es el más preparado, es el más formado, es el que más, de alguna manera, gestión a la vista tiene. Es el que, como dice Cristina Fernández de Kirchner, agarró la papa caliente en un momento que no le convenía. El tipo podría haber esperado 4 años más y después presentarse a presidente más adelante, cuando la cosa se ordenara. Entonces, de alguna manera, es el más formado y el que también da un poquito de sensatez a los sectores de poder. Yo creo que hoy la mirada está puesta en Patricia Bullrich, en Sergio Massa y en Milei. Yo creo que Milei igual está fuera de todo análisis. O sea, no, esto es opinión, me puedo estar equivocando. Javier Milei, si llega a ser presidente de la nación, esto va a ser un desastre, ¿sí? Porque no hay un plan. Ellos te dicen que tienen un plan, vos vas al plan y es la utopía de Tomás Moro. O sea, sí, yo tengo como plan la felicidad, la revolución de la alegría, como decía Macri. Después aplicarlo con la gente adentro, eso es muy difícil, ¿sí? Una cosa es decir cosas que suenan bien, que en la teoría funcionan, pero la práctica es otra cosa. Entonces Milei está descartado, no tiene experiencia de gestión, no es un buen legislador y no es un tipo que
hoy esté con los patitos en fila como para gobernar. Patricia Bullrich, quizás ella no es el mejor exponente, es otra mujer de Estado también, ¿sí? Pero no se le conoce otra gestión que la de ministra de Seguridad, que a mi criterio, inflada como un pochoclo, porque esa gestión de seguridad, yo no la vi. Mucha gente dice, no, sí, fue contra el narcotráfico. Permítanme dudar, pero vamos a darle la derecha de que sí tuvo una buena gestión como ministra de Seguridad. Es una mujer de Estado, pero la banca la institucionalidad de un partido oposición, que hasta las últimas elecciones era la principal oposición. Hoy ya no es más la principal oposición, pasó a ser La Libertad Avanza, ¿no? Y del otro lado, Sergio Massa. ¿Cuál es la diferencia que tenemos entre estos tres candidatos? Que seguramente, aunque muchos piensen distinto, y esto es opinión, yo creo que en el debate presidencial va a haber una gran diferencia entre la vocación discursiva de Sergio Massa, Javier Milei y Bullrich. Bullrich es carente de todo tipo de oratoria y todo tipo de razonamiento lógico justamente porque su campaña se basa en eslogan. Javier Milei no es una persona preparada para debatir. De hecho, a la primera que se diga algo en contra de lo que él piensa, va a saltar con toda su efusividad y va a quedar expuesto frente a la inexperiencia de no haber gobernado y de no saber de que una cosa es el gobierno, una cosa es el poder y otra cosa es la vocación de poder. Y Sergio Massa es una persona que está acostumbrado a hacer política y está acostumbrado a, de alguna manera, argumentar y contraargumentar. Y tiene una experiencia, y su experiencia reciente en el Congreso, porque no es fácil manejar una Cámara de Diputados, no es para cualquiera, ¿sí? Lo dotan de una habilidad que los otros candidatos no tienen. Incluso les digo una cosa, incluso Sergio Massa no tenía esa habilidad hace 4 y 8 años cuando encarnaba los papeles de la oposición. Era un desastre Sergio Massa. Sergio Massa es el mismo tipo que para llegar a ser presidente de la nación se prendió en la boludez esta que tienen los candidatos como Larreta, gran perdedor de las elecciones, que hacían TikTok, que quedaban como unos boludos, porque la verdad que hacerse los pibes, viste, que los cancheros, cuando en realidad vos sos un político, tenés que marcar cierta seriedad. Bueno, lo pagaron en las urnas. Sergio Massa es el mismo que hablaba, decía, hola, te hablo a vos que estás ahí. Ese era Sergio Massa. Bueno, evidentemente hay una cualidad en este candidato, va aprendiendo a lo largo de los años. No peina canas al pedo, para decirlo bien en lunfardo. Después, si Sergio Massa va a ser un buen gobierno o no, bueno, eso se verá, es contrafáctico decirlo, pero de movida decimos, tiene experiencia de gestión, tiene la experiencia de formar poder, está institucionalizado y es el candidato del peronismo. Ya con esos tres atributos está por encima de todos los demás candidatos. Ya, y ni que hablar que fue uno de los candidatos más votados, ¿sí? El segundo elemento que analizo de Sergio Massa es candidato a pesar de Sergio Massa. Y esta es la principal debilidad que tiene el candidato. La falta de coherencia en su discurso, en su forma de expresarse a lo largo de su historia. Ahora, ¿qué digo a su favor? ¿Quién puede tener un discurso que no cambia a lo largo de los años? Si todos como personas cambiamos la forma de pensar, cambiamos la forma de vivir. Lógicamente, Sergio Massa se fue adaptando a las distintas épocas. ¿Y por qué el peronismo es lo que es y representa lo que representa? Porque ha sido el movimiento político que ha abrazado a las mayorías y que ha entendido en cada etapa, ¿sí?, la necesidad del momento. Entonces no se le puede pedir a un candidato que piense de la misma manera durante toda su carrera política, porque eso no sería coherencia dogmática, sino que sería una cuestión de sesgo político. Entonces, pero es muy difícil cuando vos sos un candidato que la gente le ha perdido la credibilidad a tu palabra. Porque si vos vas a decir
a los kirchneristas hay que meterlos presos, y después haces una alianza con el kirchnerismo, la gente que no entiende de política te va a odiar. Ahora, yo les quiero decir una cosa. Yo me acuerdo cuando estudié ciencia política hace muchos años por mi formación profesional, que en la primer clase el profesor de ciencias políticas vino y dijo: la política es el arte de acordar. Y el político que no habla, no dialoga con el opositor, no es político. Porque Massa, yendo de un lado al otro, panquequeándola, como decimos en la jerga, está haciendo política. Y la política es perseguir los intereses de la población o de los que representa por encima de la coherencia que pueda llegar a tener un acto o no para determinado sector. O sea, siempre el político tiene que tratar de ser estadista, de ver el beneficio de las mayorías. Hoy Sergio Massa entiende que representa el beneficio de las mayorías estando del lado del peronismo. Y ahora vamos a la tercera parte del análisis, y con esto voy cerrando, que tiene que ver con qué le espera a los trabajadores si Sergio Massa es presidente. Voy a ser extremadamente cauteloso porque quiero decir, voy a tomar al Sergio Massa candidato del peronismo. Pero ciertamente Sergio Massa es el candidato que el peronismo presenta, porque evidentemente el peronismo va a reconocer o ha reconocido que en la economía argentina y en la forma en que se venían dando los estándares de derechos, va a haber un barajar y dar de nuevo. Va a haber una política de ajuste. Va a haber una política de optimización de recursos. No va a ser el mismo peronismo el que gobierne si gobierna Sergio Massa que si gobernara Guado de Pedro. No es lo mismo, son visiones distintas. Yo entiendo que la visión de Sergio Massa es progresista en el sentido de que ampara la diversidad de derechos, pero tiene una visión más centrada, una visión más de mercado, una visión más de concertar las distintas patas estructurales, y eso es lo que un poco necesita el país en este momento. El país necesita un poco de orden, un poco de gestión, un poco de previsibilidad. ¿Qué es lo que le va a dar más a los trabajadores? Gestión. Lo que estamos viendo ahora con el plan contingencia, con el plan contener, que tiene que ver con que no le va a importar que si devalúa un 21%, los trabajadores se quedan afuera del sistema. No, va a tratar de alguna manera de implementar un plan para poder sostener a los trabajadores. No va a ser un político que le va a dar la espalda a los trabajadores. Quizás no le va a dar lo que los trabajadores esperan que le den, pero no va a ser un político que sea apático con los trabajadores. Sergio Massa se preparó toda su vida para ser presidente. No va a dejar que los sectores populares lo dejen afuera de sus aspiraciones. Sergio Massa no va a tocar las leyes laborales. Entiendo que no va a tocar porque el peronismo no se lo perdonaría. Sergio Massa va a tratar de acomodar la economía, la macro y la micro, en función de una matriz productiva. Y entiendo que Sergio Massa tiene intenciones de romper el acuerdo con el fondo. Cuando digo romper no es defoltear el acuerdo con el fondo, sino asumir el poder y sentarse verdaderamente a negociar ese acuerdo en base a un mecanismo que le permita a la Argentina priorizar su crecimiento económico por encima de la proyección de pago de una deuda que hoy es leonina, que hoy es impagable, que hoy el Estado la tiene que cumplir porque, a ver, cuando Macri se le ocurrió ir al Fondo Monetario, no lo hizo porque el tipo es un loquito, no, lo hizo en carácter de presidente de la nación. Entonces, la gente, lamentablemente la Argentina, está pagando las consecuencias de un tipo que no utilizó los fondos para lo que tendría que haberlos utilizado. Pero bueno, eso ya es historia. Hoy el préstamo con el fondo ya es una realidad.
hoy el Fondo Monetario condiciona las políticas económicas de la Argentina y yo pienso que Sergio Massa, de alguna manera, lo que va a intentar es tratar de dar algo de forma moderada y lógica que en los últimos tiempos no se viene hablando, que tiene que ver con la famosa puja distributiva. ¿Se va a hacer un ajuste? Sí, pero es probable que ese ajuste no lo terminen pagando tanto los trabajadores, sino que se trate de achatar un poco el factor de dónde se va a ajustar. Entonces ahí, cuando vos traes la puja distributiva, ahí es donde empieza el quilombo en este país. Porque mientras lo que pagan son los pobres, bueno, está todo bien. Pero cuando mirás para arriba decís, che, pero hay cada vez menos gente que tiene la mayor cantidad de riqueza de un país. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque si el país viene para abajo y ustedes van para arriba y son cada vez menos, bueno, vamos a atacar los intereses de algunos pocos para poder favorecer lo de la población entera. Hago un paréntesis. Se están viviendo tiempos muy difíciles en la Argentina. Y yo creo que un candidato como Sergio Massa de alguna manera puede llegar a hacer una síntesis y decir, bueno muchachos, paremos la pelota acá, vamos a encaminar el barco, pongamos un esfuerzo de todos, porque si no esto se va al diablo. ¿Saben por qué? También lo veo posible. Porque la delincuencia, o sea, mientras más crece la marginalidad, más gente hay en la calle, más violencia social hay, los delincuentes que normalmente están en los barrios pobres, que le roban al laburante de clase media, que se va a trabajar al centro y demás, ya son tantos en cantidad, son tantos los marginados, que ya no van a pedir a los barrios, se van para los barrios de la capital, de la Recoleta, Palermo, las entradas de los barrios cerrados. Se van para esos lados donde esa gente no los quiere ver. Y esto es una realidad cruda. Y de repente te matan por un celular a un tipo profesional en el Rosedal. Y eso es noticia nacional, ¿no? Cuando matan a un pobre en el conurbano no pasa nada, pero matan a un tipo en plena ciudad autónoma de Buenos Aires, con el ministro de Seguridad mirando el US Open, no sé, que estaba mirando un partido de tenis en Estados Unidos, no tenía ni idea el tipo lo que estaba pasando. Y eso tiene que ver con que en cierto momento la marginalidad ya empieza a preocupar a los tipos que se protegen en su cofradía, en sus zonas de confort. Entonces tampoco les conviene que el país se vaya al tacho. Entonces yo entiendo que de alguna manera el plan de Sergio Massa en relación a los trabajadores es crear más trabajo genuino, en blanco. Ese trabajo genuino es un poco lo que hizo Néstor Kirchner en el 2003. Vaya tomando trabajadores del sector informal. El sector informal va a empezar a tomar trabajadores que están en la marginalidad del sistema. Y de a poco las cosas se van acomodando ascendentemente. Argentina está en piso en dólares. Argentina no puede bajar más sus precios en dólares y Argentina no la van a salvar los turistas que vienen a comprar, los uruguayos que vienen a comprar las mercaderías acá, porque encima de eso encarece la mercadería para la gente que vive acá. Entonces, evidentemente, el gobierno de Alberto Fernández es un gobierno de transición que le da la posibilidad al próximo gobierno de que tenga soberanía energética, le da la posibilidad al próximo gobierno de que readecúe la deuda con el fondo porque si no, no va a poder gobernar y esta experiencia ya valió que se inmole Alberto Fernández como para que el próximo presidente sepa que tiene que renegociar el acuerdo con el fondo. Dejó las condiciones de consumo, o sea, hay consumo en la Argentina, gracias a Dios por ahora no se cae el consumo, pero vamos a tener que buscarle la vuelta en materia de productividad. Y otra cosa, Sergio Massa trae el ingreso de Argentina a los BRICS, que es algo importante también, porque son mercados donde la Argentina puede incorporar sus productos, donde la Argentina puede negociar con monedas alternativas al dólar y de alguna manera ir deflacionando. En suma, ¿qué es lo que le espera a los trabajadores
con un gobierno potencial de Sergio Massa, no tengo lugar a dudas que una perspectiva un poquito más positiva que si gobierna Bullrich, que si gobierna Milei. No sé Schiaretti, porque Schiaretti más o menos encierra un poco los paradigmas que podrían tener consenso con Massa. Yo pienso que Schiaretti es una oveja perdida también del peronismo. La izquierda, bueno, la izquierda es utópica todavía, no veo un gobierno de la izquierda en el país en el corto plazo. Pero bueno, sí veo una luz un poquito más esperanzadora en este candidato, tenida de todo tipo de tinieblas. Porque es evidente que luego de el quemo que fue Alberto Fernández como presidente, y bueno, el que se quema con leche ve la vaca y llora, ¿no? Y a su vez, Sergio Massa, un candidato que ni a los propios peronistas convence, pero es el candidato que reúne las cualidades. Y cuando vos tenés el mejor jugador, pero no es querido por la gente, y bueno, largarlo a la cancha en una de esas, hace una heroica y pasa a ser el jugador de la historia. Esperemos, el peronismo va a escribir una nueva hoja en su historia. Esperemos que sea el candidato que nos tape la boca a todos y digamos, che, mirá, fue presidente y cumplió con lo que prometió en campaña. Que dicho sea de paso, ningún candidato a presidente cumple con lo que dice en campaña. Yo pienso, y esto es una teoría mía, que Massa premeditó lo que pasó con Milei. Pienso que el peronismo le fagocitó, le facilitó la campaña y la fiscalización de votos a Javier Milei, simplemente para dejar desterrada como quedó, primero a su principal opositor. O sea, Sergio Massa en la elección de las PASO no quería vencer ni a Patricia Bullrich, ni a Schiaretti, ni a Milei. Lo único que le interesaba era romper con Rodríguez Larreta. ¿Por qué? Porque él entendía que Rodríguez Larreta era el principal candidato que le podía hacer fuerza, simplemente porque es muy parecido a él. Porque también es resistido dentro de su espacio, porque también es medio tibio, como considero que fue Massa mucho tiempo. No lo considero tibio ahora, pero sí considero que es de esos candidatos, no quiero decir panqueque para no faltar el respeto, pero Larreta sí, Larreta era muy parecido. Entonces él hizo una estrategia para vencer a Larreta. Listo, se lo sacó encima a Larreta. Bullrich se cae sola. ¿Por qué? Porque a Bullrich le pasa lo mismo que a Larreta. Lo que a Massa le hubiese sucedido con Larreta le pasa a Bullrich con Milei. Milei va a ir a una nueva elección sin la fiscalización del peronismo, sin el apoyo ahora tácito de Sergio Massa, y de alguna manera yo pienso que Javier Milei también lo sabe. Y esto es política, y está charlado. Por eso considero que Sergio Massa es uno de los candidatos que más chances tiene para ganar las elecciones. Porque pienso que se ve en un balotaje con Javier Milei, y en el balotaje con Javier Milei puede pasar, es plata o mierda. Puede ganar Massa y que gane la política, la cordura, o puede ganar el desastre y tendremos un presidente que igual les anticipo, no es que vamos a tener un presidente que va a hacer locuras, no. Gracias a Dios Argentina es una república institucionalizada y el presidente no puede hacer lo que quiere. Pero bueno, hasta aquí mi análisis con el candidato que me faltaba. Vamos a continuar seguramente con los análisis. Me quedan dos candidatos más, Miriam Bregman por la izquierda y Schiaretti también por la otra fuerza que llega con chances para las presidenciales. Así que gente, acompáñenme con el canal.
denle like, suscríbanse, dejen un comentario, sea bueno, crítica, lo que quieran, ¿sí? Y vamos a seguir analizando en otras secciones todas las cuestiones relacionadas con la política que de alguna manera perjudican o influyen o mejoran la vida de los y las trabajadores. Así que les mando un fuerte abrazo y como siempre les digo, nos estaremos viendo en el próximo video.